Muy buenos días. El día de hoy vamos a avanzar con nuestro estudio acerca de nuestro Salvador, acerca de Cristo, y hoy vamos a estudiar el concepto que se llama la unión hipostática de Cristo. Después de hacer un repaso la semana pasada, cubrimos todas las bases para poder avanzar en este tema. Lo que vamos a ver hoy requiere que hayas tenido al menos el repaso de la semana anterior. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre la naturaleza y la persona. Como de una forma sencilla podemos diferenciar entre el concepto de la naturaleza y el concepto de persona. La naturaleza es qué eres, la persona es quién eres. Yo, si me pongo como ejemplo, si me preguntas quién soy, yo soy Hernán Valdés. ¿Qué soy? Soy un humano. ¿Por qué puedo decir que soy un humano? Por mi naturaleza. Los atributos de mi naturaleza, ¿verdad? Que son de un ser humano. Si alguien afirma que no es un ser humano, sino que es un perro o un gato, miente. ¿Por qué? Porque su naturaleza demuestra que no es un perro y no es un gato, porque no es la naturaleza de un perro o de un gato. Lo mismo aplica para decir si eres hombre o mujer, ¿verdad? Por más convencida que esté la persona en su mente, los atributos físicos de su naturaleza demuestran que eres. Ahora, si aplicamos esto a Jesús y preguntamos, ¿quién es Jesús? Decimos, es el Hijo de Dios. ¿Qué es Jesús? Es Dios porque tiene naturaleza humana y es hombre porque es Dios porque tiene naturaleza divina y es hombre porque tiene naturaleza humana. Yo en mi naturaleza humana tengo capacidades ilimitantes, ¿verdad? Puedo usar mi creatividad para crear muchas cosas, pero no puedo respirar bajo del agua, no puedo volar. Mi naturaleza humana me restringe y me permite algunas cosas. A diferencia de un perro, soy consciente de mí mismo, ¿verdad? Puedo hablar de los valores, puedo tener conceptos abstractos en mi mente, puedo pensar en las matemáticas, en la lógica. Un perro o un animal no. Cuando hablamos de la naturaleza de Jesús, en su naturaleza divina tiene todos los atributos divinos. En su naturaleza humana tiene las capacidades y las limitantes de la propia naturaleza humana. Entonces, Jesús es un quién y dos qués, ¿verdad? Nosotros somos un quién y un qué. A grandes rasgos eso es lo que vimos la semana pasada o el concepto mínimo indispensable que necesitamos para entender el concepto de la unión hipostática de Cristo. Ahora, al comprender las dos naturalezas de Cristo surgen preguntas interesantes. Por ejemplo, si Jesús es Dios, ¿podemos decir que Dios murió en la cruz? Si Jesús es Dios, ¿podemos decir que Dios sufrió en la cruz o que Dios dio su vida por nosotros? ¿Podemos decir que Dios dio su sangre por nosotros? Y una última palabra, ¿María es madre de Dios? ¿Qué responderías? Dices, a ver, Jesús es Dios, correcto. Entonces, si Jesús murió en la cruz, Dios murió en la cruz. ¿Cierto o falso? Piénsale bien, porque es una pregunta capciosa. Hagamos un censo rápido antes de empezar a estudiar el tema. Y sean honestos, por favor, y valientes. ¿Cuántos están de acuerdo en que decir que Dios murió en la cruz es falso? Levante su mano. Ok, ahora levántele su mano los que creen que es verdadero. Si hay unos, ¿verdad? Siempre hay unos. Si decimos otro censo, Dios, fíjate bien, Dios compró a la iglesia con su sangre. ¿Es algo verdadero o falso? Dios compró a la iglesia con su sangre. Levante la mano el que dice que eso es verdadero. Muy pocos.
Ni siquiera los que decían que Dios murió. Bueno, levante la mano el que dice, es falso, Dios no compró la iglesia con su sangre. Levante la mano. Ok. Entonces, ¿María es madre de Dios o no? Levante la mano el que dice, sí, María es madre de Dios. Más pocos todavía, ¿verdad? Levante la mano el que dice, no, María no es madre de Dios. Ok. Como quiere mucho abstencionismo, ¿verdad? No le saquen. Mira, vale más que te equivoques aquí que cuando estés con una persona que te pregunte, ¿verdad? Porque si aquí no te atreves a decirlo, ¿qué vas a hacer cuando te pregunten directamente delante de testigos? Vas a entrar en pánico, ¿verdad? Por eso aprovecha. Tú dices, sí, sí, si te equivocas, no, pues ni modo, ¿verdad? Mejor equivocarme aquí, que somos de los mismos, ¿verdad? Y que te toleramos, no te creas. Somos de los mismos. A que estés, que alguien te, pero a ver, tú que eres cristiano, dime, y que no sepas qué decir y entres en shock, es pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que debemos estar preparados para presentar defensa, ¿verdad? Dar razón de nuestra esperanza cuando se nos demande. Así que la unión hipostática nos debe permitir responder a estas preguntas de forma bíblica. Y puede que muchos de ustedes se lleven una gran sorpresa en la respuesta que debemos dar a estas preguntas. Pero antes de estudiar, vamos a orar, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias, porque es por tu misericordia que estamos hoy en este lugar. Gracias porque a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque podemos libertad para reunirnos a estudiar de tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita comprenderlo con profundidad, que nos permita, Señor, no nada más tener el concepto en nuestra mente, sino saber cómo aplicarlo en nuestras vidas y cómo enseñarlo a otros. Guíanos, Señor, en tu palabra, de manera que podamos permanecer firmes en la doctrina bíblica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como el censo que hice lo demuestra, cuando consideras la respuesta a estas preguntas, es fácil concluir que estás hablando de algo absurdo, ¿verdad? Porque Dios no puede morir. Si decimos que Dios murió en la cruz, estamos diciendo algo que es lógicamente contradictorio, porque Dios tiene, un atributo de Dios es la aseidad. ¿Qué significa la aseidad? Que Dios tiene vida en sí mismo, por lo tanto no puede morir, no puede perder la vida, porque Él es la vida, ¿verdad? Pero Jesús es Dios, ¿verdad? Si Jesús perdió la vida y Él es Dios, como que hay cierto sentido en el que podríamos decir, entonces Dios perdió la vida, pero Dios no tiene vida que pueda perder porque Él es vida en sí mismo. Entonces esto genera confusión e históricamente ha generado mucha confusión y lleva a distintas teorías. Entre las posibles respuestas de quién es Jesús, de manera que podamos dar una respuesta bíblica a estas preguntas. Si decimos que Dios sufrió en la cruz, la pregunta es, ¿Dios sufre? El sufrimiento podemos verlo como un cambio en el estado de ánimo. Y Dios es inmutable. Dios no cambia, por lo tanto, no sufre. Ahora, el sufrimiento es causado por distintas cosas, ¿verdad? Por pérdida de algo o porque se te agrega algo. Pero Dios es perfecto, no le falta ni le puede sobrar. Por consecuencia, es imposible que Dios sufra. Ahora, ¿Dios entrega su cuerpo o Dios tiene sangre? Decimos, no, porque la naturaleza divina es omnipresente, no puede estar delimitada geográficamente. Por eso, Dios no puede tener un cuerpo, por consecuencia, no puede tener sangre. No necesita sangre para vivir. Cuando algunos dicen que Dios es hombre y el Espíritu Santo es mujer, y Jesús es el Hijo y dicen tienen la Sagrada Familia, cometen un error de categoría. Es imposible que Dios en su naturaleza divina sea hombre o mujer, ¿verdad? Son cosas que dices, oye, es muy fácil deducirlas, pero hay muchas personas que las afirman. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, es que ven ciertos pasajes bíblicos y le dan cierta interpretación de manera que dicen, bueno, pues, si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, ¿dónde está la mamá? Pues es el Espíritu Santo. Y algunos incluso pretenden mostrar
versículos bíblicos como sustento para asegurar que el Espíritu Santo es la Santa Madre. Pero cuando escuchas sus argumentos bíblicos te das cuenta que están cometiendo serios errores de interpretación. Hacen eisegesis en lugar de exégesis. Entonces, María es la Madre de Dios. Es igual, si Dios es el creador de todas las cosas, no puede tener una mamá. Por lo tanto, no podrías decir que María es la Madre de Dios. Pero ¿por qué esto genera conflicto? ¿Por qué algunos sí lo afirman? ¿Podríamos decir bíblicamente que María es la Madre de Dios o que Dios compró a la iglesia con su propia sangre? De hecho, hay un pasaje que literalmente dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Literal. Y ahorita vamos a llegar a ese pasaje. Pero el punto es que estas preguntas se vuelven confusas si no entiendes las dos naturalezas de Cristo. Si no entiendes la unión entre las dos naturalezas, lo que la Biblia habla al respecto de Jesús y sus naturalezas y de dónde derivamos el concepto de la unión hipostática. Si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pongamos énfasis en donde dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen, cuando dice de lo que Él es. La Reina Valera 60 lo traduce así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Reina Valera 60 está traduciendo aquí literalmente. La palabra que aparece ahí, que en el Reina Valera 60, que dice su sustancia, la NBI dice lo que Él es, hace referencia a la misma palabra griega, upóstasis, de donde viene la palabra hipostática. Upóstasis en griego se traduce como apoyo, sustancia, firmeza, por lo tanto seguridad. Por ejemplo, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y aquí la palabra certeza es upóstasis. Así que tiene dos posibles traducciones. Habla de certeza o garantía, o habla de la sustancia de algo, de lo que está hecho algo. Obviamente, cuando dice que Él es la fiel imagen de lo que Él es, o la imagen misma de su sustancia, entendemos que no está hablando de seguridad, ¿verdad? Ni de garantía. Está hablando, diciéndonos que Jesús, el Hijo, es la imagen misma de su sustancia, de la misma sustancia que Dios, que es divina, ¿verdad? Naturaleza divina. Entonces, si Jesús es de la misma sustancia del Padre, por lo tanto es divino, por lo tanto es omnipresente, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es de la misma sustancia que el Padre, el Espíritu Santo también tiene todos los atributos divinos. Y en la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo está en todos aquellos que han nacido de nuevo. Para que pueda estar en todos los que han nacido de nuevo, tiene que ser omnipresente, ¿verdad? Si no, sería imposible. Para que sea omnipresente, requiere naturaleza divina. Y si tiene naturaleza divina, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el autor de la carta a los Hebreos dice, después de decirnos que es de la misma sustancia, o la imagen misma de su sustancia, o igual a Dios en su naturaleza, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y ya habíamos tocado este punto. ¿Cómo puede ser posible que sea de naturaleza divina y al mismo tiempo dice que se sentó a la derecha de la majestad en las alturas? Fíjate que no hace distinción, ¿verdad? El mismo Jesús, el Hijo, que es de la misma sustancia que el Padre y sostiene todas las cosas, se sentó a la diestra del Padre. ¿Cómo es que Jesús hace las dos cosas? Si es Dios, sí, controla todas las cosas, pero no se puede sentar a la diestra del Padre. Pero si Jesús es hombre, no puede controlar todas las cosas, pero sí puede sentarse a la diestra del Padre. Entonces, vemos que la manera en que el autor de la carta a los Hebreos expresa quién es Jesús, lo hace usando los atributos de cualquiera de sus dos naturalezas
aplicados a su persona. Él controla todas las cosas y está sentado a la diestra de Dios. ¿Se entiende? Lo que la naturaleza divina puede hacer y lo que la naturaleza humana puede hacer se le aplican a la misma persona. Controla todas las cosas y está sentado a la diestra del Padre. Es imposible que controle todas las cosas en su naturaleza humana y es imposible que se siente a la diestra del Padre en su naturaleza divina, pero tiene dos naturalezas y en sus dos naturalezas actúa al mismo tiempo. No toma turnos. No dijo, bueno, voy a estar controlando aquí las cosas y luego rápido me siento un ratito a un lado de Dios. No tiene que tomar una naturaleza y dejar la otra. ¿Cuántos vieron la película Avatar? No Avatar, la de que controlan el viento y el fuego, ¿no? La de los monos azules. ¿Cuántos la vieron? Para poder explicar ahí. Ok. ¿En qué consiste esa película? En que tú, por medio de una máquina y un alien genéticamente modificado, puedes hacer que tu conciencia sea puesta temporalmente en el cuerpo de este nativo, ¿verdad? Alienígena. Pero no puede estar controlando los dos cuerpos al mismo tiempo, ¿verdad? Si tiene conciencia en su cuerpo humano, no puede tener su conciencia en el cuerpo del alien y viceversa. Y algunos piensan que así es Jesús. Que Jesús tiene que tomar turnos haciendo cosas que corresponden a la naturaleza divina y luego tiene que conectarse a su naturaleza humana para poder hacer cosas que corresponden al ser humano. Pero no es lo que dice la Escritura. Nos dice que sostiene todas las cosas y está sentado a la diestra del Padre. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando te encuentras algo así y no comprendes el concepto de las dos naturalezas, las personas confunden las naturalezas de Cristo pensando que Jesús es un superhumano o un semidios. Consideran que Jesús cambia o cambió, porque he escuchado, y esto es muy común, a muchos predicadores que dicen que Jesús dejó de ser Dios para hacerse hombre. Y dicen, la Biblia lo dice, que se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a nosotros. Y piensan que eso demuestra que Jesús dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Pero eso sería absurdo, dado que Dios no puede dejar de ser. Él es eterno. Él es perfecto. Dejar de ser Dios implicaría un cambio, una pérdida de algo que Él tiene. Por lo tanto, sería mutable en lugar de inmutable. Entonces, no puedes decir que Dios dejó de ser Dios para hacerse hombre. Y luego algunos ven la cruz y dicen, es más, se hizo pecador. Jesús era puro pecado, era pecado y el Padre no lo podía tolerar. Como si Jesús nunca pecó. Hacen una mezcla entre las naturalezas o aseguran que las dos naturalezas implican que hubo un cambio en Jesús. Algunos dicen que se dividió en dos personas, una persona divina y una persona humana, y están siempre de acuerdo. Como si se clonara y se pongan de acuerdo, mira, tú haces eso en la tierra mientras yo estoy en el cielo. Eso no es lo que dice la Escritura, sobre todo cuando dice que Él es la misma imagen de lo que Él es, que Dios, y que está sentado a la diestra del Padre. No es que son dos Jesuses haciendo las cosas de común acuerdo, es uno solo. Y otra creencia común es que Jesús dejará de ser humano y dejará su naturaleza humana y retornará solamente a su naturaleza divina. Todas estas posibles explicaciones son herejías, no es bíblico, se desvían de la verdad bíblica y tenemos la responsabilidad de permanecer bíblicos. Así que, ¿cómo entendemos bíblicamente la forma en que podemos responder a una pregunta quizás muy controversial, como afirmar que María es Madre de Dios? ¿Deberíamos afirmarlo o deberíamos negarlo? Si regresamos a Hebreos 1:3, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahora voy a leerte
solo las palabras que se refieren a la persona de Cristo. El Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Se afirma que lo que hace la naturaleza divina o lo que hace la naturaleza humana, lo hace Jesús, sin distinción. ¿Se entiende? Sostiene todas las cosas con su palabra y se sentó a la diestra, a la derecha de la majestad en las alturas. Otro ejemplo, Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿Qué es lo que dice de Dios? La iglesia de Dios que Él, o sea Dios, adquirió con su propia sangre. Por eso les puse una trampa en la pregunta. ¿Podemos decir que Dios compró la iglesia con su propia sangre? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es lo que la Escritura afirma. La iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Oye, pero Dios no tiene sangre. ¿De qué habla la Escritura entonces? Jesús es Dios, la sangre de Cristo es la sangre de Dios, por lo tanto, Dios compró la iglesia con su propia sangre. Dirías, eso es absurdo. Dios no puede hacer eso. Ok, tienes razón si solo consideras la naturaleza divina. Pero si consideras que además de la naturaleza divina tiene una naturaleza humana y las dos son la misma persona, entonces no hay ningún absurdo, no hay ninguna contradicción. Es coherente. Notemos cómo le explica el apóstol Pablo, Colosenses 2:9-10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Fíjate, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es que la divinidad está también en la forma corporal? Si es imposible que lo divino esté limitado. Es que no está diciendo que lo divino dejó de ser divino, o que lo humano se convirtió en superhumano, sino que las dos cosas están perfectamente unidas en la misma persona. Una perfecta unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo. Ahora, tenemos que reconocer que no tenemos ninguna analogía que se parezca a esto. Es imposible que entendamos perfectamente o a nivel detallado cómo es que esto sucede. Pero la manera en que la Escritura lo explica es racional, es razonable y no es contradictoria. Y nosotros tenemos el compromiso de afirmarla, aunque no podamos comprenderla en todo el detalle que requiere. Pero sí podemos comprender las dos naturalezas de Cristo. La unión hipostática, es decir, cómo están perfectamente unidos en Cristo. De manera que lo que se dice de la naturaleza divina o de la naturaleza humana, se dice de la persona. Si decimos que Dios murió por nosotros, en la persona de Cristo es verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros y Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Humanamente hablando, Jesús, que es Dios, murió por nosotros, pero es Dios. Por eso es correcto decir que Dios murió por nosotros, sin que sea algo absurdo o irracional, por las dos naturalezas en Cristo. Volvamos a las preguntas iniciales. Si Jesús es Dios, ¿podemos decir que Dios murió en la cruz? Sí, pero porque en Jesús hay dos naturalezas. Es Dios y es hombre. No muere en su naturaleza divina, pero sí muere en su naturaleza humana. Pero así como la Escritura lo afirma, lo que hace una naturaleza o la otra es como si lo hiciera la persona. Por eso, si decimos que Dios murió en la cruz, es correcto si Jesús tiene dos naturalezas. Si Jesús tiene solo una naturaleza, es absurdo. ¿Podemos decir que Dios sufrió en la cruz? ¿Dio su vida por nosotros? Hubo un cambio.
Cuando hablamos de sufrimiento, hubo cambio y hubo pérdida en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. ¿Podemos decir que Dios dio su sangre por nosotros? Sí, como lo dice la Escritura, debido a las dos naturalezas de Cristo. Ahora, ¿María es madre de Dios? Y aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Sí. ¿Por qué? Porque el ser que María dio a luz es Dios. Pero es imposible que dé a luz la naturaleza divina, pero sí la naturaleza humana. Y como tiene dos naturalezas, la respuesta bíblica es María es madre de Dios. Pero de ahí a que nuestros amigos católicos digan, por eso le puedes pedir cosas, porque Jesús no le va a negar nada a su mamá, eso ya no es bíblico, ¿verdad? Porque Jesús en su naturaleza divina, como lo dice, es cabeza de todas las cosas y es imposible que se sujete a su mamá terrenal. ¿Se entiende? Por eso los cristianos no debemos tener ningún conflicto en afirmar que María es la madre de Dios. Pero cuando digan, bueno, pero es que Jesús está muy ocupado y tú eres muy malo, tú le pides un favor a Jesús y no va a querer. Pero si le dices a su mamá tiene palancas, como dicen, y te ayuda. Dices, bueno, oye, hay muchísima ignorancia de quién es Jesús. Tienen correcto el concepto que se llama Theotokos. Theotokos es madre de Dios. Y Christotokos es madre de Cristo. ¿Qué no son las dos verdad? ¿Es madre de Cristo y es madre de Dios? Sí, pero cuando dice que es Christotokos, madre de Dios hace referencia, madre de Cristo hace referencia a que Jesús era solo un hombre y no tenía naturaleza divina. Y Theotokos, madre de Dios, implica que el ser que dio a luz es Dios. De manera que ese debate entre Theotokos o Christotokos bíblicamente se resuelve diciendo es Theotokos. María es madre de Dios por las dos naturalezas de Cristo. Ahora, Hebreos 6, 19 al 20 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, sumo sacerdote para siempre. Para que sea nuestro sumo sacerdote, ¿qué se requería? Que sea uno de nosotros, ¿verdad? Un ángel no puede ser sumo sacerdote de los humanos. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el representante de los seres humanos. Para representar a los seres humanos se requiere que sea humano. Para que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, debe ser un humano para representarnos. Y si dice que es sacerdote para siempre, ¿qué implica? Que las dos naturalezas de Cristo que están en perfecta unión jamás se separarán. Las dos naturalezas jamás se separarán. Hubo un momento en el tiempo, por así decirlo, desde nuestra perspectiva terrenal, que no tenía dos naturalezas el Hijo, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo hace que María conciba de forma milagrosa y entonces el Hijo agrega la naturaleza humana a su persona y jamás se separará de esa naturaleza. En el Concilio de Calcedonia, en el 451, que más adelante lo veremos con más detalle, había polémica sobre quién es Jesús y qué es Jesús, y llegaron a esta conclusión, lo que conocemos como el concilio, el resultado del Concilio de Calcedonia. Primero hay que hacer una aclaración. Si decimos que Jesús es completamente hombre y completamente Dios, estamos creando una contradicción lógica. No puede ser completamente hombre y completamente Dios, ¿verdad? Lo que decimos es que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y se acordaron los 4 negativos. Leo, traducido al español textual, se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división,
y sin separación, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona, en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. 4 negativos. No sé si se acuerdan, pero cuando empezamos a estudiar fundamentos desde los primeros capítulos y hablábamos de los atributos de Dios, a veces cuando describimos a Dios no lo podemos describir de forma positiva. No hay palabras para decir cómo es, pero sí hay palabras para decir que no es. ¿Me explico? Por ejemplo, podemos decir que Dios no miente y eso refleja algo de Dios. No estoy diciendo lo que sí hace, sino lo que no hace. Dios no puede dejar de ser. Cuando aquí se establecen los 4 negativos es importante que los entendamos, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Sin confusión, ¿a qué se refiere? Que las dos naturalezas preservan sus atributos y no se mezclan. Jesús no fue un superhumano ni un semidios. Humano con sus capacidades ilimitantes y divino con todos los atributos divinos, pero nunca una mezcla entre ellas. Cuando la Escritura dice que Jesús conocía el pensamiento de los que estaban ahí, es verdad, pero no en su naturaleza humana, sino en su naturaleza divina. Y cuando Jesús dijo que el día y la hora en la que Él regresará nadie lo sabe, es verdad, no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Pero no puedes decir que Jesús era un superhumano que podía leer la mente de los demás. O que Jesús se rebajó y era menos que Dios para poder parecerse a nosotros. Eso es absurdo, no es bíblico. Así que cuando decimos que las dos naturalezas son sin confusión, es porque no se mezclan. Están separadas, cada una con sus propios atributos, y Jesús actúa en las dos al mismo tiempo según le plazca. Cuando decimos que es sin cambio, de hecho hubo una pregunta en algunas semanas atrás, dicen que si el Hijo adquiere una naturaleza humana, ¿no implica que cambió? ¿Que hubo un cambio en Él? No, porque su naturaleza divina es inmutable y no cambió su naturaleza divina. Agregó una naturaleza humana. Es la misma persona en su naturaleza divina sin cambio. Agrega una naturaleza humana. De manera que cuando decimos que sus dos naturalezas son sin cambio, es porque Dios, Jesús, en su naturaleza divina sigue siendo inmutable. Sin división. Bueno, esto implica que las dos naturalezas de Cristo no implica que se dividió la persona de Cristo. Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Una sola persona, no hubo una división en la persona. No son dos Jesús que se ponen de acuerdo para hacer las cosas. Es uno solo. Y por último, sin separación, es, como lo mencioné en el último versículo que leí, implica que estarán perfectamente unidas para siempre. Jamás se separarán las dos naturalezas de Cristo. Ahora, de aquí sale otro tema que quiero tocar sobre un aparente problema en la Escritura para los que afirmamos las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Algunos consideran que Jesús sí cambió al agregarse una naturaleza humana porque su voluntad cambió. Mira, Lucas 22, versículo 41 y 42. Dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Para empezar, hay una clara distinción entre la persona de Jesús y el Padre como persona. Y este es un serio problema para los unicitarios. ¿Quiénes son los unicitarios? Los que dicen que la Trinidad no existe, que es Dios manifestado de 3 maneras. En el Antiguo Testamento se manifestó de una manera, cuando Jesús vino a este mundo era el mismo Padre, y cuando Jesús dijo, ya me voy y les dejaré el Consolador, dijo, Él era el mismo que vino como el Espíritu Santo. Bueno, si Jesús dice, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, es un serio problema para los unicitarios, porque claramente hay 2 personas y hay 2 voluntades. Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad?
dos personas. Pero ¿no se supone que en la eternidad Jesús se ofreció voluntariamente a venir? ¿Por qué ahora le pide al Padre que si es posible no vaya al Calvario? Ya no es la misma voluntad, ¿no? Primero estaba dispuesto, ahora le está dudando. Dicen, eso es un cambio. ¿Qué opinas? Juan 6, 38 y 40. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Nuevamente se habla de dos personas, ¿verdad? La voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. Pero Jesús mismo dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Ahora, vamos a Juan 6, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego de mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Ahora, aquí está la evidencia del cambio, se supone, ¿verdad? Número 1. Dice el versículo 18, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. O sea, Jesús estaba voluntariamente decidiendo venir a entregar su vida. Pero Jesús, antes de padecer, le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no hagas mi voluntad, sino la tuya. Tomemos un momento para asegurarnos que todo está bien. Tienen que pasar por la rampa, ¿verdad? Está de este lado. Por favor, ayuden ahí atrás para que puedan pasar porque las sillas están por encima de la rampa. Gracias a los que ayudaron. Al parecer una de nuestras hermanas se sintió mal. Para los que no pudieron ver o si estamos todavía transmitiendo en línea, entiendan qué sucedió. Bueno, se movilizaron para traer una silla de ruedas y poder atenderla como corresponde en la parte de atrás. Esperemos en Dios que no sea nada grave. Okay. Dicen que se le bajó el azúcar. Bueno. A cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Confiemos en Dios que todo estará bien. Retomemos el tema. Estaba hablando del problema o el aparente problema del cambio en la voluntad de Cristo. Leímos en Juan 6, 17 al 18, dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y aquí dice que la entrega por su propia voluntad. Pero cuando ora diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya, dicen ahí hubo un cambio, ¿no? Porque él lo entregaba de su propia voluntad
y luego le pide al Padre que no se haga la voluntad de Jesús sino la suya, porque Jesús le estaba pidiendo que se le evitara el sufrimiento que venía a continuación. Y leímos en Juan 6, 38 y 40, dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Entonces, ese es el argumento. Antes de la encarnación, la voluntad de Jesús era la misma que la voluntad del Padre. Antes del Calvario, la voluntad de Jesús cambió. Dicen, por lo tanto, hubo un cambio en Jesús. Y si hubo un cambio, entonces no puede ser Dios. ¿Se entiende el problema? Pero no hay ningún problema. Problema para los unicitarios, que van a tener que explicar cómo se habla de Jesús y del Padre como personas diferentes cuando ellos aseguran que es el mismo. Pero si entiendes las dos naturalezas, ¿qué está pasando? Entendemos que la voluntad, tu deseo, está relacionado a tu naturaleza. En su naturaleza divina, la voluntad de Jesús es la misma que el Padre, venir y pagar con su vida. En su naturaleza humana, quiere la supervivencia, no quiere morir y padecer. Y Jesús enseña que no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Somete su voluntad humana a la voluntad divina. Pero la voluntad del Padre y Jesús es la misma en su naturaleza divina. En su naturaleza humana, su voluntad está sujeta a la naturaleza. Por lo tanto, hay dos voluntades, porque la naturaleza humana tiene una voluntad y la naturaleza divina tiene otra voluntad. Tengo entendido que nuestros amigos molinistas consideran que Jesús tiene una sola voluntad. Si quieres buscar el concepto teológico, para decirlo tal cual, es monotelitismo y diotelitismo. Monotelitismo es una sola voluntad en Cristo. Diotelitismo es dos voluntades en Cristo. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? Dos, una por cada naturaleza. Nuestros amigos molinistas, hasta donde sé, consideran que la voluntad no depende de la naturaleza. Así que tienen que decir que tiene una sola voluntad. Y no me he puesto a investigar cómo responden a este supuesto problema, porque eso implicaría un cambio, ¿verdad? Así que no, Jesús no cambió. Su naturaleza humana genera una voluntad humana y su naturaleza divina una voluntad divina. Y Jesús mismo dijo que somete su voluntad humana a la voluntad divina. Así que no hay ningún problema, a menos que no entienda las dos naturalezas. Pero fíjate cómo se describe con cierta dificultad, porque si decimos, a ver, descríbeme quién es Jesús, Jesús es el Hijo, y vamos a demostrar que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es Jesús? Es hombre y es Dios, y tiene dos voluntades, la voluntad en su naturaleza humana y la voluntad en su naturaleza divina. Entonces, es un quién, dos qué y dos voluntades. Y eso ya está muy confuso. Y algunos, estoy seguro, dicen, ¿y de qué me sirve saber eso? ¿De qué me sirve? Nadie me va a preguntar, ¿tú eres monotelitista o diotelitista? ¿Para qué me sirven esas cosas? Bueno, quizás nunca en la vida te va a servir para nada, porque nadie te va a preguntar. Pero tienes un mandamiento de estar preparado para dar respuesta, ¿verdad? Número 1. Número 2, tu vida debe cambiar si entiendes este concepto. ¿Por qué? Porque piénsalo de esta manera. Piensa en el plan de salvación. Dios en la eternidad, antes del tiempo, planeó todo, ¿verdad? Eligió a los que van a estar con Él por la eternidad. Y parte de ese plan es que Dios se hiciera hombre. Esta pregunta, este tema tiene que ver con la pregunta cuando dicen, ¿por qué Dios, si sabe que Adán y Eva van a pecar, por qué lo permitió? ¿Por qué puso el árbol de la ciencia y del mal ahí si ya sabe que Adán y Eva van a comer? Y ya sabe que todos van a sufrir.
Porque si sabe que todos vamos a sufrir, ¿por qué lo permite? ¿Qué clase de Dios permite que nosotros suframos? Ya hemos estudiado el supuesto problema del mal, ¿verdad? Que piensan que Dios y el mal son incompatibles. Pero Dios permite el mal para que vengan cosas buenas. Pero velo de esta manera. Cuando Dios dijo, sí, este es el plan, Adán y Eva van a pecar y todos sus descendientes van a sufrir. ¿Qué hace Dios al respecto? Nada más está viendo cómo todos sufren y de repente los salva y los recibe en casa, diciendo, tuvo difícil vida, no, pero valió la pena. No, sino que Él se hizo como uno de nosotros y vino y sufrió más que cualquier ser humano en toda la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para que todos sus elegidos estén con Él por toda la eternidad. Porque cada vez que tú y yo pecamos, lo hacemos voluntariamente. Entonces, Dios no se quedó lejano viendo cómo su creación sufre y en un momento decide salvarlos, sino que Él vino a ser exactamente como nosotros y padeció lo que todos nosotros deberíamos sufrir como consecuencia de nuestro pecado. Y entonces, como dice la carta a los Hebreos, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia, pero Él fue perfecto en todo. Y ahora es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. No nos salvó desde una perspectiva de que Él está a salvo, lejos del dolor y permite que toda su creación sufra, sino que Él vino y sufrió más que cualquiera en toda la creación, poniendo el ejemplo de cómo se confía en Dios, obteniendo la redención, pagando el precio por nosotros para que estemos con Él. De manera que cuando oramos a Jesús, podemos decir que nos entiende a la perfección. No porque es Dios y sabe todas las cosas, que es un hecho, pero porque lo experimentó cuando vino a ser como nosotros. ¿Se entiende? No es un Dios lejano que permite que las cosas malas pasen, sino que Él vino y cargó con todo el dolor de sus elegidos, poniendo el ejemplo de cómo deben de hacerse las cosas, pagando el precio de tu libertad. Jesús sabe perfectamente lo que sentimos cuando somos tentados. Pero hay algo que Jesús no sabe, que es, no sabe que se siente pecar, porque Él nunca pecó, ¿verdad? No sabe que se siente arrepentirse, porque Él nunca necesita arrepentirse, pero entiende perfectamente todos los vaivenes del ser humano, pero sin pecado. Y así se va a comunicar contigo. Y lo veremos tal cual es, dice la palabra. No una teofanía. Jesús, humano, no va a dejar de ser Dios. Es Dios y es hombre al mismo tiempo. Y lo hace, agrega la naturaleza humana a su persona, por ti y por mí, para estar en comunión con Él por la eternidad. Así que la idea de un Dios lejano al dolor que permite las cosas no es bíblica, porque permitió el sufrimiento y Él vino a sufrir más que cualquier otro para pagar el precio de tu redención. Y eso te debe llevar a confiar. Filipenses 2, 6 al 11, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si entiendes las dos naturalezas de Cristo, estos pasajes deben de ser muy claros. ¿Qué significa que se rebajó? Al hacerse semejante a nosotros. No que simuló ser hombre, se hizo hombre. Tan profundo es el amor de Dios por sus elegidos, que se rebajó para ser como uno de nosotros y pagó el precio de todos nosotros.
Cuando sufrimos, cuando padecemos, a veces pensamos que Dios no está con nosotros, que te abandonó, que se olvidó de ti. Pero Él padeció mucho más que tú y sabe perfectamente lo que sientes. Y Él puso el ejemplo que nunca dudó del Padre. Y Jesús dijo, confíen en Dios, confíen también en mí. Cuando padecemos, tenemos que entender que Jesús padeció aún más y resistió. Y estamos llamados a resistir. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Jesús no les dijo, hagan esto y se van a salvar. Vino y lo hizo y te regala la salvación. Buscamos obedecerle por gratitud. Él ya pagó todo, ya hizo todo. Tú debes de vivir para Él porque estás agradecido por lo que hizo. Y un día lo veremos, tal como lo vieron los discípulos, tal como lo vio Pablo rumbo a Damasco. Nos daremos cuenta de muchas interrogantes que tenemos con respecto a Él. Pero no lo verás como los israelitas vieron a Dios en la montaña. No lo verás como los ancianos cuando subieron a la montaña y comieron con Dios. No lo verás como la columna de fuego o la columna de nube. No lo verás como el ángel del Señor que David vio y se postró delante de él. No lo verás como el varón que Abraham vio. No lo verás como Adán y Eva lo vieron. Porque ellos sabían que Dios no era como ellos. Pero cuando lo veamos, será como uno de nosotros. Él será como nosotros, pero nosotros no seremos como Él. Él se rebajó tomando forma humana, pero sigue teniendo naturaleza divina. Nosotros somos iguales a Jesús en la naturaleza humana, pero nosotros jamás tendremos naturaleza divina. No vamos a convertirnos en dioses ni en semidioses, sino en una nueva humanidad. Y Él fue el primero. Y si Dios lo hizo con Él, si el Padre lo hizo con Él, dijo, así lo hará con nosotros. Él es el segundo Adán. Soportó la tentación que Adán no pudo soportar. Adán estaba consciente de cómo nos iba a afectar y no le importó. Jesús, consciente de nuestra salvación, lo soportó todo. Tienes que entender, qué chiste dicen algunos, si Él es Dios, en su naturaleza divina sí, pero en su naturaleza humana no. Y le dolió como nos duele a nosotros. Le dio hambre como nos dio hambre a nosotros. Sus discípulos le decían, Jesús, ya descansa, ya duérmete, come algo. ¿Y qué les decía? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. En la madrugada se iba a orar mientras todos se quedaban dormidos. No podían con el sueño. Uy, qué chiste era Dios. No, lo hizo en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Él es Dios, pero no fue un superhombre ni un semidios cuando hizo todas esas cosas. Y tenemos que pensar, así como nos sentimos cansados cuando acabas de trabajar, cuando hiciste algo que fue muy fatigante y piensas, ay, ¿para qué voy a la iglesia? Estoy muy cansado. Piensa en lo que Jesús hizo. Que le decían, ya Jesús, descansa. No, tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Él se aguantó por ti. Que a nosotros nos da sueño y ya no queremos venir. Por eso cuando la Escritura dice que creceremos a ser como Cristo, ¿a qué se refiere? A su naturaleza humana, a las cosas que Él hizo en su naturaleza humana, porque se sujetó al Padre, sometió su voluntad a la del Padre y se nos ha llamado a hacer lo mismo.
llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Nuestras tentaciones deben de ser muy diferentes si entendemos la humanidad de Jesús, porque Él la soportó. Y Él ha dicho que estaría con nosotros, y está con nosotros. ¿Por qué no la soportas? Porque no quieres. Puedes, pero no quieres. Por eso, todos nosotros deberíamos vivir humillados ante Dios, porque sabes que voluntariamente lo traicionas. Voluntariamente te rebelas, porque tienes todo para no caer en la tentación, tienes todo para hacer lo correcto y preferimos no hacerlo. Por eso, un cristiano engreído es una triste contradicción. Un cristiano que se siente superior a los que no son cristianos es una triste contradicción. Un cristiano que ve por abajo a otros cristianos es una triste contradicción. Si Él, siendo el Señor y el Maestro, se humilló a sí mismo para servir a los que son como Él, ¿qué vas a hacer tú? Que se supone que vives para Él y quieres imitarlo a Él. Esto toca todas las áreas de la vida humana. En tu trabajo, en la escuela, si estudias, donde quiera que te desenvuelvas. Jesús puso el ejemplo. Jesús arruinó la fiesta muchas veces. Jesús dijo la verdad y trataron de matarlo. Jesús dijo, así como a mí, a ustedes los van a tratar. Entonces, a mí no me va mal. ¿Estás haciendo lo que Él hizo? ¿Estás haciendo lo que Él hizo? No. Buscamos nuestra comodidad. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No le interesó las posesiones, no le interesó nada más que hacer la voluntad. Fíjate qué hizo Pedro y siguió su ejemplo. Fíjate qué hizo Pablo y siguió su ejemplo. ¿Qué haces tú? Entender la naturaleza humana de Cristo debe poner un gran peso sobre nosotros de responsabilidad de hacer las cosas bien. Porque ante la misma situación, Él decidió lo correcto y nosotros no, porque no queremos. Jesús se hizo como un siervo y así lo dijo, el mayor sirve al menor. Yo les he puesto el ejemplo. Tenemos que seguir el mismo ejemplo. ¿Te sientes que eres algo? Sirve. ¿No sirves? No eres nada. Por eso el énfasis. Si quieres ser miembro del árbol plantado, tienes que servir. ¿Por qué? Porque entonces no entiendes la Biblia si no sirves. Oye, ya tengo mucho tiempo que no sirvo. Te retiramos la membresía. ¿Por qué? ¿Son legalistas? No, somos coherentes. No puede ser que te sientas cristiano y no sirves. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano entonces? Tantas cosas en la vida que si tomas a Jesús como ejemplo, sale a relucir lo podrido que estamos. ¿Verdad? Pero cometemos el error de pensar que Jesús es Dios y nos vemos muy lejos de Él, cuando en su naturaleza humana, cuando anduvo aquí en la tierra, éramos exactamente iguales. Entender la naturaleza humana de Cristo frente a nosotros debería hacernos cuestionar todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque no tenemos excusa. Entonces sí, hablamos teococos, cristococos, monotelitismo, diotelitismo, y esas palabras no me sirven. Quizás no, quizás sí.
pero el concepto es fundamental para que permanezcas bíblico, para que no te conviertas en un hereje. Porque los herejes hablan con mucha seguridad de cosas que no entienden. Y esa seguridad confunde a muchos. Pero los principales que pueden ser víctima de los herejes son los ignorantes. ¿Verdad? Que no saben, se los cuentean y hasta se van contentos. ¿Qué tan importante es esto? Lo hemos visto y lo vimos las semanas pasadas. Jesús es el Señor. Jesús, su naturaleza humana, es el Señor, es Dios. Requisito indispensable para la salvación. Te desvías de eso, no hay salvación para ti. ¿Crees que es importante entender quién es Jesús? Si te quieres salvar, sí. Si no te importa, no. Por favor, no uses el argumento que lo he escuchado muchísimas veces. Hernán, yo no me preocupo por eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo me dará las palabras que debo decir cuando se presente la ocasión. ¿Tú crees que no estudias, no profundizas y un día el Espíritu Santo te va a dar todo el conocimiento para que hables? Si así fuera, Dios no nos demandaría que profundicemos. No tendríamos el regaño en la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, todavía son como niños y quieren lechita en lugar de alimento sólido. La Escritura dice que Dios es galardonador de los que le buscan. De manera que no a todos les va a galardonar igual. Tienes que buscarlo para un mayor galardón. Y no en esta vida necesariamente es el galardón, pero es de mucha ayuda. Cuando hables de la palabra de Dios, hablas vida, hablas bendición y puedes librar a muchos del error cuando hablas. Pero si no estudias y no profundizas, abres la boca nada más para decir necedades y te llevas, como decimos en México, te llevas entre las patas a los que te escuchan. Pero cuando tú le dices, tú no te preocupes, no es necesario que estudies tanto, promueves la negligencia en los demás. Se le dijo a Josué, medita día y noche en este libro de la ley. ¿Nada más él? Por supuesto que no. Así que puede que sean términos complejos, pero son necesarios. La Iglesia ha tenido que lidiar con todos estos problemas desde hace siglos y hoy en día vuelven a aparecer y vuelven a ser engañados los cristianos. ¿Por qué? Porque no estudian, que no saben. Mis amados hermanos, no quiero verlos extraviados. Sé que hay negligentes entre nosotros. Sé que la gran mayoría no estudia. No sé si piensas que no me doy cuenta. Y muchos se están desviando, no aquí, pero es muy fácil que los cristianos se desvíen. Pablo decía que él llevaba la carga de las iglesias. Y no superviso tantas iglesias como Pablo, pero entiendo a qué se refiere. Yo no quiero ver a ninguno de ustedes extraviado como he visto a otros, que se vuelven necios. Tienen la verdad bíblica delante de ellos y la niegan. ¿Qué les pasó? Como dijo Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién los maravilló? Permanezcan firmes, dice la Escritura. ¿Piensas estar firme? Asegúrate de que no caigas. Tu ignorancia es muy peligrosa. Mi ignorancia más porque yo te enseño. Hagamos la parte que nos corresponde para permanecer nosotros en la doctrina bíblica y como Pablo le dijo a Timoteo y a los que están contigo. Tenemos que ser firmes ante las herejías.
no importa de quién provienen, aun si son de los de tu misma casa. Eso fue lo que Jesús dijo, he venido a traer división en los de la misma casa. Van a decir, Hernán, es que la doctrina divide. Por supuesto que divide. Como la Escritura dice que Dios hará división, pondrá a las ovejas y a las cabras. La doctrina divide porque pone al descubierto los que no son bíblicos. Y esa división es necesaria. Así que no le temas a la división por la verdad. De nada te sirve la unidad sin verdad. La Torre de Babel, todos unidos como un solo hombre. ¿Qué hizo Dios con esa unidad? La deshizo. ¿Por qué? Porque no tenían la verdad. De nada sirve la unidad sin la verdad. Así que seamos valientes. No vas a causar siempre una buena impresión. No le vas a caer bien a la gente cuando hables la verdad. Pero es tu obligación hacerlo. ¿Vas a perder amigos? Sí. ¿Vas a perder amistades? Sí. Algunas veces hasta van a menospreciarte. Se van a burlar de ti. Sí. Así le pasó a Jesús. Y si le pasó a él, ¿cuánto más a nosotros? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a quedarte sin amigos? ¿A que se burlen de ti? Digan, es que tú eres pura Biblia. ¿Estás traumado? Amén. Voy a rendirle cuentas a mi Señor y tengo que entender muy bien el instructivo que dejó. Porque si no voy a hacer las cosas mal. Si se burlan porque nos interesa la Biblia, que se burlen. Aún los pastores de la alianza nos dijeron, ustedes son demasiado bíblicos, ya no queremos que vengan aquí. Mis hermanos, les amo mucho en el amor de Cristo. Hagan la parte que les corresponde. Estudien. ¿No tienes tiempo? Hazlo. Hazte el tiempo. Cuando Jesús tenía todo el día ocupado, ¿qué hacía? Oraba en la madrugada. ¿Qué haces desde las 12 a las 5 de la mañana? ¿Nada más duermes? Ahí hay mucho tiempo útil. No seas negligente. Si te veo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, quiero que sea porque estudies la Biblia. Y las ilusiones me refiero a tus ilusiones carnales, ¿verdad? Has dejado de tener ilusiones carnales. No persigues tus sueños ya. Sirves al llamado que se te encomendó. El precio es alto, pero Jesús advirtió, el camino que lleva a la salvación es angosto. El que lleva a la perdición es amplio. Estás muy cómodo. ¿En qué camino estás? No entras en conflictos. ¿En qué camino estás? ¿Estás seguro que vas a la salvación? Fue Martín Lutero, si no me equivoco, quien dijo, un perro ladra cuando tratan de agredir a su amo, pero hay un cobarde si no hablo cuando tratan de ofender a Cristo. Pero se van a enojar contigo. Quiero que entiendas bien eso. No vas a ganar amigos cuando dices la verdad. Por eso tienes que estar preparado cuando se presente la oportunidad. Porque la verdad ofende. No porque la verdad sea ofensiva, sino porque pone al descubierto al que está haciendo las cosas mal. Y a nadie le gusta quedar al descubierto. Por eso, cuando tú hablas la verdad y ves que se molestan, ten en claro que está siendo efectivo.
y que ellos entienden lo que estás diciendo. Y como no pueden refutar lo que dices, lo único que les queda es atacarte. Por eso mataron a Esteban, porque les dijo la verdad. Yo sé que tienes mucho conocimiento bíblico. Úsalo. Úsalo. Tienes muchos amigos que ya deberías haber perdido si les dijeras la verdad. Tienes muchos cerca de ti que ya no deberían estar ahí si les hubieras dicho la verdad bíblica. Dios no va a juzgarte por la cantidad de amigos que lograste, sino por tu fidelidad a su palabra. Así que hay que rogarle al Señor que levante entre nosotros valientes, que con gracia y sabiduría dirán la verdad cuando hay que decirla, sin importar el precio. En esto distinguimos quién es de Dios y quién no, ¿verdad? Los siervos fieles y los infieles. ¿Cuál fue el argumento del siervo infiel? Tuve miedo y lo escondí. Siervo malvado. No querrás oír esas palabras. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Mis hermanos, hago lo humanamente posible por instruirlos, por enseñarles la verdad bíblica. Espero que no me crean solo porque yo lo digo, sino que examinen lo que enseño y que juzguen todo al que dice hablar de parte de Dios. Humanamente, yo no puedo hacer más, queda en manos de Dios. Pero tienes toda la información que necesitas para permanecer firme en la Escritura. Así que queda a tu decisión. Si lo escuchas y lo entiendes hoy, pero no lo refuerzas, se te va a olvidar por completo. Tu cerebro retiene lo que usas. Lo que no, lo guarda el baúl. Los tiempos son malos. Por las adversidades, vamos una tras otra. Ahora no hay agua, ¿verdad? No había gasolina. La pandemia, y total, no salimos, ni se ve la salida. Y eso mueve mucho a las personas. Los hijos de Dios permanecerán fieles, sin importar la situación económica en la que se encuentran. Cuando hay vulnerabilidad, los falsos maestros prosperan. Porque cuando hay dificultades, la gente ya no estudia igual, ya no lee igual, empieza a faltar a la iglesia. Se vuelven, como dijo Jesús, tardos para entender. El falso maestro toma su oportunidad y como no sabes, le crees. Te desvías. Al principio parece que no pasa nada, que todo sigue igual. Pero como tu conocimiento de Dios cambió, tus decisiones cambian. Tu camino empieza a desviarse y toma tiempo. Cuando te das cuenta, ya estás muy lejos. No hay garantía de que regreses. Y si regresas, va a ser muy difícil. Lo más sabio es estar con la guardia en alto, sobre todo cuando más difícil está la situación, porque es cuando menos piensas en prepararte para Dios. Esfuérzate por ti y por los que están contigo, por ti y por los que te escuchan. Vamos a orar, Señor.
Te rogamos que nos muestres a nosotros, en lo personal, a cada uno de nosotros, que somos tuyos, porque nos disciplinas, porque nos sostienes, Señor. Quizás no cambies la circunstancia económica que vivimos, pero tú nos has dado todo lo que necesitamos para perseverar. Pon en nosotros el querer como el hacer. Las personas se llenan de trabajo, se llenan de actividades, se saturan de compromisos. Y es muy común, Señor, que descuiden tu palabra. Todos estamos expuestos a ese error. Si no tenemos el compromiso de estudiar, Señor, no estudiamos. Si no tenemos la necesidad de leer, no leemos. Y cuando aparecen necesidades urgentes, delegamos tu palabra al tiempo que nos sobra, si es que sobra. Señor, ayúdanos a no bajar la guardia. Cuando estamos estudiando y perseverando, normalmente no somos atacados de esa manera. Cuando estamos vulnerables porque hemos descuidado el estudio de tu palabra. Cuando nuestro cerebro ha empezado a desechar el pensamiento y el razonamiento bíblico porque no lo usa. Señor, entonces somos presa fácil. Jesús nos enseñó a orar, a pedirte, Padre, no nos expongas a tentación, sino líbranos del mal. Nuestra ciudad, Padre, sé que tú lo sabes, está llenando cada vez más de actividades. Cada vez más les cuesta acudir a la iglesia. Cada vez más les cuesta las disciplinas bíblicas. Señor, guarda a tus hijos. Disciplínanos, Señor, para que no caigamos en la comodidad, en la negligencia, en la excusa de que estamos muy ocupados. Danos, Señor, el sentido de urgencia por conocer de ti, de estar preparados. Como dijo el apóstol Pablo, porque no desconocemos las artimañas de Satanás. Enséñanos, Padre, a permanecer firmes en tu palabra y danos la gracia, la sabiduría y la oportunidad para librar a otros del error. Danos, Señor, el valor para soportar la burla o el menosprecio, si eso es necesario, al decir la verdad. Ayúdanos a atesorarte más a ti que a nuestras amistades, a atesorarte más a ti que a nuestro trabajo, a nuestro negocio. Amarte más a ti, Señor, más que a padre y a madre, como dijiste tú. Enséñanos a poner tu palabra como la autoridad de nuestras vidas, sin importar lo que diga el mundo, sin importar lo que hacen los demás. Danos, Señor, la humildad para ser guiados por tu palabra. Nos sentimos capaces, nos sentimos sabios. En lugar de consultarte, Señor, decidimos lo que mejor nos parece. Por eso nos metemos en tantos problemas. Así que te rogamos, según tu misericordia, para con los tuyos, los que tú has llamado, Señor, los que tú haces que perseveren, que no nos expongas a tentación, sino líbranos del mal. Enséñanos a estar alertas para distinguir y discernir la tentación de Satanás, de manera que podamos escapar y ayudar a otros a escapar también de esos errores. Danos, Señor, por favor, la necesidad de buscarte, la necesidad de leer tu palabra. No queremos cometer errores y después arrepentirnos de esos errores. Queremos caminar en justicia para evitarlos. Queremos, Señor, por medio de la obediencia a tu palabra, mantenernos alejados de todos esos conflictos y esos peligros que nos desvían del camino que debemos seguir. Tu palabra advierte
que el mal ejemplo, la mala doctrina, Señor, es como la levadura. Arranca, Señor, la levadura de entre nosotros. Manténnos, Señor, en tu doctrina, no nada más adquiriendo conocimiento, sino sabiduría. Que lo que aprendamos, Señor, nos sirva para la vida, y aprendamos a aplicarlo y enseñarlo a otros. Danos, Señor, la firmeza, la capacidad para permanecer, para esforzarnos, aunque durmamos menos, para mantenernos, Señor, con la armadura que dice tu palabra, para que podamos perseverar ante las acechanzas de Satanás. Gracias por tu fidelidad, porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. Dice tu palabra, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Pon en nosotros, Señor, de tu Espíritu Santo, con más entendimiento. Abre nuestras mentes. Danos claridad. Enséñanos a meditar en tu palabra, a razonar lo que estamos haciendo y a no actuar por instinto. A pensar bien nuestras palabras antes de hablarlas. Analizar bien la situación en la que nos encontramos para buscar la mejor forma de glorificarte. Que tú crezcas y nosotros menguemos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay. Vamos a dedicar 15 minutos. Sí, aquí hay algunas preguntas, ¿verdad? Sí, estamos a 23, ¿verdad? Porque estoy leyendo, voy a leer las del 23. Aquí se revuelven. Muy bien. El tiempo corre cuando empieza a leer, ¿verdad? Primera pregunta. Doris Josa. Si Dios es omnipresente, ¿cómo puede entender que Jesús está a su diestra? Porque en su naturaleza humana no es omnipresente, ¿verdad? Y cuando hablamos del Padre en el trono, hablamos de una teofanía, puesto que el Padre no agregó una naturaleza humana a su persona. Cuando la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis, nos habla del anciano de días, estás viendo una teofanía de quién es el Padre. Y Jesús está a la diestra, pero Jesús tiene naturaleza humana. La parte humana de Jesús es la que está a la diestra del Padre. Siguiente, Elson Medina. Pastor, cuando se dice que Jesús se sienta a la diestra del Padre, ¿es de forma metafórica para describir el hecho que gobierna juntamente o literalmente está sentado en un lugar en otra dimensión al lado derecho del Padre? Porque de ser así tendría que haber una referencia física para decir que está a la derecha. Pero eso es absurdo, puesto que Dios el Padre es espíritu. Bueno, si tomas lo que dice Apocalipsis, la adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero. Los ángeles, los seres vivientes, los ancianos que arrojan sus coronas, todos están viendo algo, ¿verdad? Adán y Eva se relacionaban con Dios viendo algo, de manera que el Padre, el Espíritu Santo se manifestarán de forma visible por medio de teofanías, pero el Hijo estará en su naturaleza humana. Entonces, cuando decimos que Jesús subió, entró al santuario celestial y se sentó a la diestra del Padre, tenemos que decir es literal, porque lo hizo en su naturaleza humana. Siguiente, Daniela Leal. ¿Cómo se relaciona la persona de Cristo con el pasaje de Isaías 9:6, donde se menciona como Padre eterno? Mira, cuando lleguemos a la Trinidad lo veremos a detalle, pero la clave está en entender que la revelación es progresiva, ¿verdad? Aunque había evidencia bíblica de las tres personas de la Trinidad en el Antiguo Testamento, el concepto de tres personas no existía. Es hasta que Jesús viene y nos revela quién es Él cuando empieza a desarrollarse esto. Por eso los judíos que siguieron a Jesús en ningún momento dejaron de ser monoteístas, aunque aseguraban que Jesús también era Dios. Aseguraban que el Padre era Dios y que Jesús era Dios, pero no dejaron de ser monoteístas, ¿verdad? Es la revelación de Jesús la que empieza a dar luz en el Antiguo Testamento del Padre, el ángel del Señor o la palabra del Señor,
que eran reconocidos como personas, el Espíritu Santo de Dios, y cuando vemos que la Biblia se refiere a Dios, no puede hablar de una persona en específico porque esa información no había sido revelada. Pero cuando hablan de Padre Eterno, fíjate que están haciendo referencia a Dios y a su naturaleza divina. Y cuando se refiere al Hijo prometido, al niño que nacería, que sería llamado Padre Eterno, es un error de interpretación decir, es que ese niño es el Padre Eterno, entonces es el Padre, porque entonces tendrías que arrancar el Nuevo Testamento y echarlo a la basura, ¿verdad? Acuérdate, Pablo, antes de subir a Jerusalén, pasó 3 años en Arabia, donde tuvo que reaprender todo lo que sabía porque era un experto en la ley. Los discípulos tuvieron muchos problemas para entender quién era Jesús. Y Jesús, por medio de la Escritura, les enseñó que ya hablaba de él. Esto significa que si tú lees el Antiguo Testamento sin la revelación del Nuevo Testamento, muchas cosas escaparán a tu comprensión, como sucedió con los discípulos y como sucedió con Pablo. Pero cuando tienes la revelación de quién es Jesús y regresas a la Escritura, como Jesús les dijo, toda la Escritura habla de mí, entiendes con la revelación de quién es Jesús, que Él es Dios y el Padre también es Dios, entonces entiendes la Trinidad, vas al Antiguo Testamento y encuentras referencias claras a la Trinidad, pero no puedes encontrar, porque es imposible, que hablen del Hijo como si fuese alguien diferente a Dios, aunque vamos a ver que había pasajes en las Escrituras que claramente demostraban que Dios hablaba de Él en primera y en tercera persona, o sea que se distinguía de otra persona a quien también llamaba Dios. Entonces, cuando vemos que este Hijo que nacería, que será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, está haciendo referencia a lo que solo Dios tiene. De una forma limitada está hablando de la naturaleza divina, que a la luz de quién es Jesús podemos reinterpretar correctamente con la nueva información y concluir que se refiere a la naturaleza divina, no que el Hijo, el niño que nacería, es el mismo que el Padre. Siguiente. Perdón, pero ya se me movió aquí todo. Aquí está, Citlali Gabriela. Si Dios es perfecto y no le falta ni sobra nada, ¿cómo explicamos que se agregó una naturaleza? Y si Dios no cambia y sufrir es un cambio, ¿cómo el Espíritu Santo se entristece? Mira, cuando decimos que Dios no cambia, estamos hablando de su naturaleza divina, ¿verdad? Si su naturaleza divina permanece intacta y agrega una naturaleza humana, seguimos diciendo, Dios no cambia. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina no sufrió cambio alguno. Eso es lo importante de entender qué es la naturaleza. Cuando preguntas ¿qué es Dios? Decimos, Dios es un ser divino. Esos son los atributos de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Y decimos que Dios no cambia porque esa naturaleza es imposible que cambie. Pero cuando agrega una naturaleza nueva a su persona, seguimos afirmando, su naturaleza divina permanece sin cambio. Pero agrega una naturaleza humana y la naturaleza humana sí cambia, ¿verdad? Empezó a envejecer Jesús. Hubo cambios en él, creció en sabiduría, creció en gracia, creció en conocimiento. Pero él, en su naturaleza divina, permanece inmutable. Por eso ¿cómo es posible que él es perfecto, pero cambia? Bueno, su naturaleza humana no cambia. La naturaleza divina no cambia, la naturaleza humana sí. Dios sigue siendo inmutable en su naturaleza divina. Ahora, cuando hablas de sufrir, ¿cómo el Espíritu Santo se entristece? Habla de contristar, hablamos de emociones. La Biblia nos habla en términos antropomórficos, ¿recuerdas? Si tú piensas que el Espíritu Santo está ahí contigo y luego, Hernán no me hizo caso, estás hablando de un cambio, ¿verdad? Pero tendrías entonces que interpretar que cuando la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, tendrías que empezar a buscar esos pies como loco a ver dónde están, ¿verdad? Porque estarías pensando que Dios tiene pies. Entonces, cuando la Biblia nos habla de Dios, de la naturaleza divina, lo tiene que hacer en términos que nosotros podamos comprender. Y cuando dice que contristamos al Espíritu Santo, nos está comunicando cómo nuestras acciones aquí tienen un efecto en Dios, que no lo cambia porque Él no le afecta el tiempo, ¿verdad? En la eternidad, pasado, presente y futuro son un mismo instante. No lo podemos comprender porque no tenemos nada que nos sirva para comprenderlo en este mundo, porque todo está sujeto al tiempo, pero Dios no necesita el tiempo, ¿verdad? Entonces, si Dios estuviera
al pendiente de lo que estás haciendo para sentirse bien o sentirse mal, Él ya no sería temporal. Entonces, cuando nos dice que contristamos el Espíritu Santo o que Dios se complace en nosotros, nos habla en términos humanos que podamos comprender, pero que no podemos explicar desde la naturaleza divina, sobre todo pensando en la eternidad. Entonces, de la misma manera, el brazo poderoso de Dios o la diestra de Dios, cuando habla no en la naturaleza humana de Jesús, sino en la naturaleza divina, es algo que no es literal, porque no tiene brazos ni pies, ni reacciona con emociones como nosotros, ¿verdad? Pero nos hace de cierta forma humana entender que hay algo que a Dios le agrada o le desagrada en lo que hacemos. Siguiente, Cintia M. Pastor, hablando de la voluntad humana y la voluntad divina de Jesús, Mateo 26:39, el hecho de que Jesús tuviese una voluntad distinta a la del Padre no sería pecado, puesto que Jesús nunca pecó y vivió una vida perfecta. ¿Por qué tendría una voluntad distinta a la del Padre? Es como de ser algo diferente para lo que Él fue enviado. Gracias por aclarar mi duda. Bueno, partimos de que la Biblia lo dice, ¿verdad? No sea mi voluntad, sino la tuya. De manera que Jesús, en ese momento, su voluntad no era la misma que la del Padre. Pero Él somete su voluntad a la del Padre. Velo de esta manera. Si, en un ejemplo mucho más sencillo, tienes que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y no tienes ganas, tienes mucho sueño. Y dices, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, antes de tomar la decisión, si lo hago o no lo hago, me pongo a orar. Padre, no tengo ganas de leer tu palabra, pero cámbiame para que me dé hambre de tu palabra. Y entonces te pones a leer confiando en que Dios te va a dar esa hambre, ¿verdad? El hecho de que tú le dijeras a Dios, no tengo ganas de leer, ¿es pecado? No, que no has hecho nada. Estás a punto de tomar una decisión y antes de tomar la decisión de acción, consultas a Dios, te confiesas con Él para que te ayude. Jesús en su naturaleza humana tenía debilidad. En la tentación en el desierto, Jesús tuvo que soportar toda esa hambre porque quería obedecer al Espíritu Santo que lo mandó ahí para que ayunara y que fuera tentado. Dice que los ángeles le fortalecían, ¿verdad? ¿Por qué le fortalecían? Si vemos el Antiguo Testamento, quizás le llevaron de comer, pero también, como cuando Jesús en la transfiguración apareció Moisés y Elías y estaban hablando con él, cuando Pedro trató de convencer a Jesús de que no fuese a la muerte y que Jesús reprende a Pedro, vemos que él tomaba decisiones, consideraba sus opciones y hacía lo que le parecía mejor. El punto es que cuando él dice, humanamente hablando, todo eso que va a pasar es sumamente doloroso, en su naturaleza humana nadie quiere pasar por ahí, pero él somete su voluntad a la de Dios. Por eso es que su naturaleza humana es distinta a la del Padre, pero no hay pecado porque no hizo nada que contradijera al Padre. En ningún momento desobedeció al Padre, sino que nos da el ejemplo a seguir cuando no tienes muchas ganas de hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo se resuelve eso? Padre, esto es lo que yo deseo, porque estoy cansado, mi naturaleza humana me afecta. Estoy cansado, estoy frustrado, estoy sin ánimos de seguir adelante, pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso no es un pecado, ¿verdad? Estás acudiendo al Padre en tu debilidad para que te ayude a avanzar. Es la debilidad humana la que afecta nuestra voluntad. Jesús en su debilidad luchó con su voluntad, pero la sometió. Por eso es que no hay pecado en él, porque nunca desobedeció al Padre. Siguiente. Lisbeth, buenas tardes, pastor. En temas como la voluntad de Dios o las dos naturalezas de Cristo, si hay cristianos que no están de acuerdo o difieren en ciertos puntos, ¿no son salvos? ¿O Dios no les ha concedido entendimiento? Mira, siempre tenemos que tomar en cuenta a Apolos, aunque no se especifica cuál era el error de Apolos. Pero Apolos no predicaba correctamente el Evangelio. Cuando Priscila y Aquila escuchan que Apolos no predica correctamente, lo toman aparte y le enseñan. Y entonces Apolos es mencionado como hombre, varón valiente o poderoso en la palabra de Dios. Y fue compañero de Pablo, ¿verdad? Pero tuvo que ser corregido porque su evangelio no era correcto. Ese es el enfoque que tenemos que dar cuando dice alguien que es cristiano y está enseñando cosas incorrectas. Lo primero que hay que hacer es instruirle, ¿verdad?
porque quizás no sabe, no está consciente de lo que está diciendo, lo hace en ignorancia. Entonces le instruyes como Priscila y Aquila le instruyeron a Apolos. ¿Qué esperas que haga un hijo de Dios cuando le demuestras con la Biblia que está mal? Bueno, esperas la evidencia de los hijos de Dios, el arrepentimiento, ¿verdad? Se arrepiente de esa mala doctrina, la corrige y enseña correctamente. Tú puedes ver que Dios está con él, porque son asuntos esenciales, ¿verdad? Si alguien está enseñando que Jesús no es una persona distinta a la del Padre, es un serio error, porque no tiene sentido mucho de lo que leímos en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo podría estar Jesús orando al Padre si es el mismo? ¿Cómo le podría estar diciendo, no sea mi voluntad sino la tuya? Estaría loco Jesús, si es exactamente el mismo Padre, ¿verdad? Entonces, quien piensa eso está errado seriamente y no va a poder entender la Escritura, todo lo que se refiere al Hijo, a la salvación, porque el Hijo voluntariamente hizo la voluntad del Padre. ¿Cómo es eso posible si son el mismo? No se puede. Entonces le tienes que tener algo de paciencia, ¿verdad? Mira, eso está mal. Esta es la base bíblica. Claramente en la Biblia habla de dos personas. Cuando tú dices que son una, contradices la Escritura. ¿Qué esperas que pase con un hijo de Dios cuando le enseñas que está contradiciendo la Escritura? Que diga, ¿sabes qué? Tienes razón. Ya no voy a predicar eso. Voy a corregir mi doctrina, como lo hizo Apolos. Entonces dices, es salvo. ¿Por qué? Porque Dios muestra la evidencia de arrepentimiento en esa persona. La doctrina de la perseverancia de los santos, que hace un buen tiempo la estudiamos, es que Dios hace perseverar a los que son de Él. No es que tú le echas ganas. La Biblia dice que pone el querer como el hacer, ¿verdad? No tienes ganas, Señor, ayúdame, pone el querer como el hacer. Y tristemente muchos dicen, bueno, aquí estoy esperando que me pongas el querer como el hacer. No, no entiendes. Si le dices, Señor, no tengo ganas, pon en mí el querer como el hacer, confías en que le estás pidiendo según su voluntad y te obligas a hacer lo que debes de hacer y Él te aseguro que va a cambiar tu disposición. Entonces, cuando tú dices, oye, ya le instruí a alguien, bíblicamente, lo que esperas es que Dios ponga en él el deseo de permanecer fiel. Y eso va a implicar arrepentirse y hacer la corrección doctrinal necesaria, porque Dios lo hace en él. Porque es muy difícil aceptar que te equivocas, ¿verdad? Y más públicamente. Entonces no es fácil humanamente hablando, pero si lo hace, sabes que es Dios en él. Por eso dices, es salvo. No porque él entendió y se arrepintió, sino porque Dios le dio la capacidad de hacer eso. Pero quien le dices, esta es la Biblia, y se niega, ¿qué te hace pensar que es cristiano? Si ni siquiera puede permanecer fiel a lo que la Biblia dice de su Salvador. ¿Cómo es que ama a su Salvador y al mismo tiempo ignora lo que dice del Salvador? Es contradictorio. Así que cuando tú encuentras a alguien que tiene una doctrina errada, no des por una conclusión inmediata, es un pagano. No, porque tú también tienes muchos errores, ¿verdad? No lo sabemos todo. Va a haber temas bíblicos en los que vamos a hablar y nada más vamos a mostrar nuestra ignorancia. Y la mayor muestra de amor que nos pueden dar es decir, a ver, Hernán, la estás regando. Esto es lo que dice la Escritura. Quiero que me lo digas con paciencia, ¿verdad? Mira, así y así y así. Y yo voy a tener mis dudas. No, pero eso no. Tú me vas a decir, ¿cómo no? Mira, aquí está otro pasaje. Este es el original. Esta es la forma en la que concluyes. Y si a mí me interesa servir a Cristo y Dios pone en mí la capacidad, voy a decir, tienes razón. Muchas gracias por librarme de mi error. Voy a corregir mi doctrina. Eso es algo que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Y albergamos la esperanza cuando le mostramos a alguien que está equivocado, la esperanza de que Dios muestre que es de él. La mayor parte del tiempo no pasa, pero algunas veces sí sucede. Así que Dios se reserva el derecho de cuándo lo va a hacer y cuándo no. Nuestra responsabilidad es decirlo. Bien, se terminó el tiempo de preguntas, quedaron muchas preguntas, qué bueno. Ahora sí, este martes sigue la sesión de preguntas, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Por trabajo no he podido las otras. No hay nada que impida esta hasta ahora, así que si Dios quiere nos vemos el martes en la sesión de preguntas y por favor no se queden con estas dudas. Si la pusiste aquí y por tiempo no alcancé a responderla,
tráela el martes. Si no puedes estar tú en la sesión del martes, encárgasela a alguien. Ahí hay un grupo de foráneos en la página de Facebook, Foráneos Árbol Plantado. Son todos los que normalmente se conectan a la sesión de preguntas y respuestas y no son de árbol plantado, ¿verdad? Entonces, si eres de árbol plantado y tienes estas preguntas, pídele a alguien que sí tiene el tiempo, que la publique ahí para yo tratar de responderla. Si me estás escuchando en línea y no eres de árbol plantado, entra a ese grupo y ahí pídele el favor a alguien. Ya lo han hecho, son puros hermanos en Cristo, quiero pensar eso. Y te van a echar la mano, ya ha pasado. Esta pregunta no es mía, dicen, es de otra persona que no pudo estar y luego tú ya ves la grabación y asunto arreglado, ¿verdad? No te quedes con la duda. Es todo. Muy bien. Gracias, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.